Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día lleno de energía y que estén listos para sumergirnos en un tema jugoso, uno que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y debatiendo durante meses, porque hoy, amigos, tenemos un auténtico bombazo entre manos. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Nos adentraremos en el corazón de ese torbellino emocional que sacudió el mundo del entretenimiento turco el 23 de septiembre de 2025. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos. La noticia de Hande y Kerem, esa pareja que nos hizo soñar con el amor perfecto, con la química innegable y la complicidad palpable, nos dejó a todos boquiabiertos. Hoy vamos a desentrañar este drama, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista y por supuesto compartiendo con ustedes nuestras propias opiniones y especulaciones. Porque, seamos honestos, ¿quién no disfruta de un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de emociones, y para que no se pierdan nada de lo que viene, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco, incluyendo noticias, análisis profundos, entrevistas exclusivas y por supuesto mucho chismecito del bueno. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Y ahora sí, vamos con el tema que nos tiene aquí reunidos. Prepárense para un viaje al pasado, a ese día que marcó un antes y un después. El 23 de septiembre de 2025. Las redes sociales estallaron. Las palabras Hande y Kerem se convirtieron en trending topic a nivel mundial, dominando las conversaciones en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los medios de comunicación, desde los más pequeños blogs de entretenimiento hasta los gigantes de la prensa internacional, se apresuraron a publicar la noticia. ¿Qué había pasado? La bomba informativa era demoledora. Después de meses de rumores, especulaciones y un mar de incertidumbre que mantenía a los fans en vilo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que había conquistado nuestros corazones y que parecía inseparables, habían puesto fin a su relación. Recuerdo vívidamente ese día. Como muchos de ustedes, seguramente estaba revisando las noticias de la mañana, como lo hago cada día, buscando novedades sobre mis proyectos favoritos, las series, y de repente, ¡boom! La noticia en todos lados, en todas las pantallas, en todas las redes. Al principio, como la mayoría, no lo podía creer. Hande y Kerem. ¿Separados? Era algo que, en mi opinión, nadie veía venir del todo, o al menos, no de forma tan abrupta, tan repentina. Porque, seamos sinceros, aunque habían circulado algunos rumores sobre posibles crisis, algunos altibajos en su relación, todos, en el fondo, esperábamos que se solucionaran, que volvieran a encarrilar su relación, que superaran cualquier obstáculo. Eran la pareja perfecta. Tenían ese brillo especial, esa conexión mágica que nos enamoró a todos. Habían protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air, donde su química traspasaba la pantalla, donde sus miradas se conectaban y nos transmitían emociones a flor de piel. Y esa magia, esa chispa, parecía haberse trasladado a la vida real, consolidando una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La relación de Hande y Kerem fue, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de rodaje mientras daban vida a sus personajes, y de repente, la magia se hizo realidad. Se enamoraron, nos regalaron momentos preciosos en las redes sociales. Fotos románticas que inundaban nuestros timelines, mensajes cariñosos que nos hacían suspirar, viajes juntos que nos hacían soñar con el amor perfecto. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en ese amor que todos anhelamos, ese amor que parecía resistirlo todo. Y de repente, todo se desmoronó. Un golpe duro, una noticia que nos dejó a todos con el corazón roto. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Hande y Kerem, que parecían estar tan enamorados, a tomar caminos separados? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta no es sencilla, ni única. Han surgido muchas teorías, especulaciones y rumores, y hoy vamos a analizar los más importantes, los que más resonaron en los medios y en las redes sociales. En primer lugar, es fundamental entender que en el mundo del entretenimiento, las relaciones sentimentales a menudo son muy complejas.
La presión mediática constante, la intensidad de las agendas, los rodajes que se alargan, los viajes frecuentes, la distancia física. Todos estos factores y muchos más pueden poner a prueba cualquier relación, por muy sólida que parezca. Y en el caso de Hande y Kerem, que eran dos estrellas con carreras en pleno ascenso, con compromisos y proyectos que se multiplicaban, la presión era aún mayor. Una de las teorías más populares, y que fue mencionada por muchos medios de comunicación turcos, e incluso internacionales, es que la incompatibilidad de agendas fue un factor clave, un detonante importante. Ambos estaban inmersos en proyectos diferentes, con rodajes que los mantenían en ciudades e incluso países distintos durante periodos prolongados. Esto generó una distancia física que con el tiempo pudo haber erosionado la relación, minando la conexión. Imaginen no poder verse con frecuencia, no poder compartir el día a día, no poder estar presentes en los momentos importantes, en los cumpleaños, en las celebraciones familiares, en los momentos de apoyo mutuo. Es algo muy duro que puede desgastar cualquier vínculo. Otra teoría que circuló con fuerza y que generó un gran debate entre los fans, se centraba en las posibles diferencias en la personalidad y los intereses de ambos. Aunque parecían encajar a la perfección, complementándose a la maravilla, algunos medios sugirieron que a medida que pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que tenían diferentes prioridades y aspiraciones en la vida. Kerem con su lado más intelectual, aventurero y apasionado por la cultura y el arte, y Hande con su enfoque en la moda, la belleza y el mundo del espectáculo, podrían haber tenido dificultades para compaginar sus vidas, para encontrar un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y sus necesidades personales. También se habló, aunque de forma más discreta y sin pruebas concretas, de la posible presencia de terceras personas. Aunque nunca se confirmaron rumores de infidelidades o engaños, algunos medios especularon con la posibilidad de que uno de los dos se sintiera atraído por otra persona, aunque fuera de forma platónica. Sin embargo, esta teoría nunca fue probada, ni confirmada, y hasta la fecha, no hay evidencia sólida que la respalde. No obstante, la especulación es parte intrínseca del mundo del espectáculo, y es inevitable que estas teorías surjan cuando una relación tan mediática llega a su fin. Un factor que también se debe considerar, y que es muy relevante en el mundo del espectáculo, es la opinión pública. Hande y Kerem eran una pareja muy querida, idolatrada por sus fans, y esto generaba una gran presión sobre ellos. Cualquier movimiento en falso, cualquier comentario fuera de lugar, cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado, era analizado y juzgado por miles de personas, por millones de seguidores. Esta presión constante, este escrutinio implacable, sin duda, pudo haber afectado su relación, generando estrés, ansiedad, y dificultando la comunicación, que es la base de cualquier relación exitosa. La imposibilidad de ser ellos mismos, de mostrar sus emociones de forma natural, pudo haber sido un lastre en su día a día. Independientemente de las causas reales, lo cierto es que la separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, tristes y en algunos casos incluso enfadados. La reacción en las redes sociales fue masiva. Miles de personas expresaron su tristeza, compartieron fotos y vídeos de la pareja, reviviendo sus mejores momentos, y enviaron mensajes de apoyo a ambos, deseándoles lo mejor en sus futuros caminos. Otros, en cambio, expresaron su frustración y su decepción, sintiendo que se les había roto el corazón. La polarización era evidente, pero el cariño hacia ambos artistas en general prevaleció. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo han sido sus vidas después de la ruptura? ¿Cómo han enfrentado este nuevo capítulo de sus vidas? Pues bien, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, demostrando su profesionalismo y su resiliencia. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, afianzando su posición como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, y consolidando su éxito internacional. Ha sido imagen de importantes marcas, desfilando en pasarelas internacionales, conquistando el mundo de la moda. Ha seguido demostrando su elegancia, su estilo, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Kerem, por su parte, ha continuado explorando diferentes proyectos, demostrando su versatilidad y su pasión por la actuación. Ha participado en series, películas y obras de teatro, mostrando su talento innato y su capacidad para sumergirse en diferentes personajes. También ha seguido involucrado en proyectos solidarios, utilizando su fama y su influencia para causas sociales importantes. Ha mantenido un perfil más discreto, evitando la sobreexposición mediática, y enfocándose en su crecimiento profesional y personal.
En cuanto a sus vidas personales, ambos han sido discretos, protegiendo su intimidad y manteniendo su vida privada alejada del ojo público. Ande ha sido relacionada sentimentalmente con algunas personas, pero no ha confirmado ninguna relación de forma oficial. Kerem, por su parte, también ha sido visto con algunas mujeres, pero tampoco ha oficializado ninguna relación. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras, en su bienestar personal y en encontrar la felicidad en sus propios términos. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática, y a proteger su privacidad, algo fundamental en el mundo del espectáculo. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación de respeto y cordialidad. No se han lanzado acusaciones ni críticas públicas. De hecho, en algunas ocasiones, han sido fotografiados juntos, demostrando que han logrado mantener una buena relación a pesar de la separación, que han sabido gestionar la situación con madurez y elegancia. Esto es algo muy valioso y habla muy bien de ambos, de su profesionalismo, de su madurez y de su capacidad para respetar sus propios sentimientos y los del otro. Ahora hablemos un poco de lo que podemos esperar en el futuro. ¿Volverán a estar juntos Hande y Kerem? ¿Habrá una reconciliación que nos haga creer de nuevo en los cuentos de hadas? Pues, la verdad, nadie lo sabe con certeza. En el mundo del entretenimiento, todo es posible, las sorpresas están a la orden del día. Sin embargo, en mi opinión, y basándome en la información disponible, creo que es poco probable. Aunque mantengan una buena relación, y aunque sigan siendo muy queridos por sus fans, creo que ambos están enfocados en sus propios caminos, en sus propios proyectos y en sus propias vidas. Han tomado sus propias decisiones, y ahora están construyendo sus futuros por separado. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de soñar. Siempre es bonito pensar en la posibilidad de una reconciliación, de un final feliz, de que el destino vuelva a unirlos. Pero lo más importante es respetar la decisión de ambos, desearles lo mejor en sus vidas y apoyar sus decisiones, independientemente de lo que ocurra. Quiero mencionar un tema que siempre surge en estos casos: la especulación y el acoso en redes sociales. Es crucial que, como fans, como seguidores, respetemos la privacidad de Hande y Kerem. Evitemos los comentarios malintencionados, las acusaciones infundadas, las críticas destructivas y el acoso en línea. Recordemos que son personas con sentimientos, con sus propias vidas, y que están viviendo una situación difícil. Apoyemos a ambos, mostremos nuestro cariño y respeto, y dejémosles vivir sus vidas en paz y con la privacidad que merecen. La invasión de la privacidad es algo muy delicado, y debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. En resumen, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una noticia impactante que sacudió al mundo del entretenimiento turco. Aunque las razones exactas de la ruptura no están claras, la incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad, la presión mediática y la especulación fueron algunos de los factores que pudieron haber influido. A pesar de la separación, ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y su talento, manteniendo una relación de respeto y cordialidad. En el futuro, lo más importante es respetar sus decisiones, desearles lo mejor y apoyar sus carreras. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Hemos hecho un repaso exhaustivo de la noticia que, sin duda, marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado las posibles causas de la separación, hemos hablado de sus vidas actuales y hemos especulado sobre el futuro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que esta información les haya resultado útil y entretenida. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo, o al menos, que hayan disfrutado de este repaso por la vida y obra de Hande y Kerem. No duden en dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos sobre este tema. Me encanta leer sus comentarios, debatir con ustedes, y saber lo que piensan sobre los eventos que sacuden el mundo del entretenimiento. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de sus futuros profesionales y personales? Cuéntenme todo. La caja de comentarios es suya. Y antes de irnos, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, ni sobre ninguna de las estrellas que lo conforman.
Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su fidelidad y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más emoción. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.